Hola, hola, mis chicos sorteros preciosos. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Agua en Vino. Soy Ile y hoy quiero enviarte un abrazote grandote, enorme en la distancia y agradecerte que estés ahí acompañándome donde quiera que me escuches. Antes de entrar en nuestro tema de hoy, quiero daros las felicitaciones a todos los solteros porque el pasado jueves 11 de noviembre fue nuestro día. Fue el Día del Soltero a nivel mundial y quiero felicitaros. Ya bueno, por las redes sociales os mandamos unas felicitaciones especiales, deseando que seáis feliz y sobre todo que tengáis la bendición enorme de nuestro Padre Celestial. Espero que hayáis pasado un día precioso. Y hoy hablamos de un tema importante, un tema polémico y un tema real para todos los solteros cristianos, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Hoy tenemos como tema principal el divorcio y nuevo matrimonio, prohibido o restaurado, lo que la Biblia realmente dice. Pero antes de hablar del divorcio o del nuevo matrimonio, quiero detenerme un momento para reflexionar con todos vosotros. Y mirad, vamos a verlo de una forma, de un enfoque real como cristianos que somos practicantes de la Biblia, ¿no? En el foco que Dios nos ve cuando somos cristianos y cuando aceptamos y comprendemos lo que es el matrimonio en sí. Porque el matrimonio no nació del hombre, sino del corazón de Dios. También os quiero aclarar algo, y no es que Dios está de acuerdo o aprueba el divorcio, eso que quede claro, pero tampoco quiere que nosotros, como sus hijos, seamos infelices en la vida de pareja. El matrimonio es un pacto santo, no es un contrato humano, sino más bien es el reflejo de Cristo en su iglesia y con sus hijos. Es también una alianza que se sostiene no solo por amor, sino por fidelidad, perdón y propósito. En el libro de Filipenses 4:8 nos recuerda lo siguiente: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Si volvemos nuestra mirada a lo puro y lo verdadero, veremos que el matrimonio no es una carga ni una jaula, sino un espejo del amor fiel de nuestro Padre Celestial. Y aun cuando fallamos, su gracia no nos desecha, nos restaura, nos enseña y nos invita a amar como Él ama, sin condiciones, sin miedos, sin engaños. Y Dios lo creó para que sea un pacto para toda la vida, para que su amor, cuidado y respeto esté dentro de la familia, que es el núcleo de la iglesia y también de la sociedad. Es un pacto sagrado, lleno de propósito para nosotros lo que vivimos en la fe y en su gracia. Y claro, cuando hablamos de pacto, no podemos ignorar lo que duele cuando este pacto se rompe. Las historias marcadas por la traición, por el abandono y por el silencio, y otras donde simplemente el amor se apagó sin entender muy bien cómo pasó o cuando no hay un amor real o sincero. ¿Por qué pasó esto, no? Muchos de los cristianos se hacen esta pregunta cuando tienen un fracaso en el matrimonio. Hoy quiero hablarte de esto. Hoy quiero hablarte de lo que la Biblia realmente dice sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. No desde el juicio, sino
desde la gracia, no desde la teoría, sino desde el corazón. Porque quizás no se trata solo de preguntar, ¿puedo volver a casarme? Sino de dejar que Dios sane primero esa herida y que el alma todavía no ha soltado, no ha dejado ir. Como solteros cristianos y practicantes de la Biblia, lo vemos de esta manera, no como lo ve el mundo, que en muchas ocasiones no se detiene a parar, a pensar ¿qué Dios piensa de esto, no? No se para a pensar en el compromiso sagrado que es el matrimonio. Simplemente dice, bueno, se acabó el amor o ya me cansé de esta persona y no pasa nada. Nos separamos y que sufran otros. Yo no. El egoísmo en sí. Me cansé de ti y ya te tiro a la basura, te cambio por un modelo nuevo, ¿no? Como dicen muchos por ahí. Y de la noche a la mañana se nos acabó el amor. Esto no era amor, mis queridos solteros. Era capricho, era deseo, era otra cosa, pero no era amor. Y el mundo, sin el temor de Dios, esto es lo que piensa acerca del matrimonio. Hoy te hablo a ti, si has pasado por un divorcio, si eres cristiano o cristiana, o estás sanando. Este episodio es para ti. El divorcio es una herida profunda, es un profundo dolor que no pasa de la noche a la mañana. Y muchos cristianos han vivido años cargando culpas y silencio porque alguien les dijo que si se divorciaban ya no podían volver a amar a otra persona o a casarse de nuevo. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia acerca de esto? A veces en las iglesias existen personas que tienen palabras duras para corazones que ya están rotos y más aún que han pasado por un divorcio, una separación o un fracaso en la vida de pareja. Y una de las frases más pesadas es, si te divorciaste, ya no puedes volver a casarte nunca más. Esa frase ha dejado a muchos creyentes viviendo en la sombra, cargando una culpa que Dios nunca les puso. Hoy vamos a hablar desde la Biblia, desde la verdad y desde la sanidad. Este episodio ha sido inspirado del libro Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio según la Biblia, del autor y pastor J. E. Adams. Este hermano fue un pastor, consejero y autor cristiano estadounidense que ya partió con el Señor en el año 2020. Conocido por ser el fundador del movimiento de consejería bíblica y quien escribió más de 100 libros con mucha sabiduría, entre ellos este, que para mí es un libro muy interesante y lleno de la palabra de Dios, que os recomiendo que si en algún momento lo podáis conseguir o podáis leer, buscarlo. El autor explica algo muy profundo, que es lo siguiente. El matrimonio es un pacto sagrado, como ya hemos dicho anteriormente, ¿sí? Pero Dios nunca llamó a vivir ese pacto como esclavos. Es decir, Dios nunca llamó a nadie a vivir esclavo de un pacto que el otro ya rompió y que no quiere seguir teniendo. Y aquí quiero ser muy clara. Yo sé que es ver cómo un pacto se rompe, sin sentido, con mentiras y dolor. Un pacto de años que tú creías que era para toda la vida. Y eso que yo no era cristiana cuando me separé, cuando me divorcié de mi marido, de mi ex marido. Y no tenía temor de Dios, como lo tengo ahora, ¿no? Y yo creo que para cualquier persona que pase por este sufrimiento, te hunde la vida, ¿no? Yo sé lo que es sanar y perdonar a alguien que te hizo mucho daño y que solo pensó en él. Yo sé lo que es volver a respirar después de que la vida te partió en dos, porque eso es el divorcio. Y quiero hablarte desde ahí. El matrimonio es un pacto, no una prisión. Dios une
Sí, pero un pacto se honra entre dos. Y entre los cristianos tenemos que tener esto bien claro. Si una parte rompe el pacto, ya no existe en esencia, solo en papel, porque ya ese pacto se rompió, se deshizo con el acto de la otra persona. Lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Hay muchas personas que sacan de contexto y que malinterpretan este versículo. Y Jesús deja claro lo siguiente: la infidelidad rompe el pacto matrimonial y no hay obligación de permanecer donde ya no hay fidelidad. Esto no es condena, es protección del corazón. Y algo parecido lo dijo el apóstol Pablo, pero hablando del abandono, y lo dice en su palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15, y dice así: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo que quiere decir Pablo en esta ocasión es lo siguiente: si la otra persona abandona, el creyente no queda atado. Dios no pide sostener lo que el otro ya destruyó, lo que el otro ya no quiere. Esto es algo muy delicado para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque si a un creyente Dios le dio un matrimonio, en mi humilde opinión, y más si hay niños, siempre es recomendable que usted ore y luche hasta el final, hasta que usted no pueda y no tenga fuerzas para seguir. Lo tiene que hacer. Y esto yo sé que Dios lo ayuda y le ayuda en la lucha. Y Dios puede hacer milagros y puede hacer que esta relación funcione si es su voluntad, porque Dios le habla a cada quien según lo que Él quiera, según la voluntad de Él para nosotros. Dios ve a todos como sus hijos, pero a cada uno nos trata de una forma diferente. Y esto es si eres creyente o como si no eres creyente. Usted tiene que pensar si hay niños en esos niños, porque luego, después, todo lo que esos niños se enfrentan es tristeza, dolor y abandono de sus padres. Aunque haya custodia compartida, aunque haya lo que sea, yo creo que Dios, si te unió a una persona, más si son creyentes los dos, no se puede tirar la toalla de inmediato, sino más bien buscar la ayuda del Todopoderoso, que es nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios vivo y de poder. Y esto también es válido de que podamos luchar. Y ahora viene la pregunta del millón. Entonces, ¿puedo volver a casarme? Pues mira, mi querido oyente, mi querida oyente, sí. Si por cualquiera de estas razones y ya no hay más remedio que hacer, y si el pacto se rompió porque esa persona lo rompió, pero no tú como creyente cristiana, es algo muy importante. Sí puedes volver a casarte según la palabra de Dios, no porque lo digo yo, sino más bien por estas circunstancias y estos versículos que hemos visto anteriormente. Y también algo muy importante: puedes volver a casarte si tú has sanado. Amar sin haber sanado, eso sí es peligroso, porque puedes hacer daño a otra persona. Volver a amar no es pecado. Y más si no ha sido tu culpa, si no has hecho nada y has luchado hasta el final y haciendo hasta lo imposible por salvar
tu matrimonio. También, por supuesto, puedes volver a casarte si eres viudo. Esto también la Biblia nos habla de esto en el libro también de Primera de Corintios capítulo 7:39, donde el apóstol Pablo dice que la mujer está ligada al matrimonio, al marido, mientras él viva. Pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, solo en el Señor. Es decir, que no sean yugo desigual. Ojo, esto aplica también para los hombres. Y te hablo un poco de mi testimonio, de mi historia. Cuando yo me separé, cuando yo me divorcié, también pensé que mi historia se había acabado, porque yo no era cristiana, ni tampoco tenía esta relación con Dios que tengo ahora, ni era temerosa de Dios. O sea, sí creía que había un Dios, pero no como tenía que hacerlo. Pero te digo algo, gracias a este divorcio volví a los caminos de Dios. Y uno de mis testimonios más grandes es este. Dios me trajo a sus caminos de nuevo a través de este dolor, a través de esta rotura. Y doy gloria a Dios por ello. Y te cuento un poquito así de mi historia. Cuando yo llegué por primera vez a una iglesia evangélica cristiana aquí en Madrid, me dijeron algunos hermanos, no los pastores, que si yo era divorciada no podía volver a casarme. Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, yo me quedé como, ¿eh? Pero si yo no tuve la culpa, estoy comenzando este camino de la mano de Dios, me he reconciliado con Él, he aceptado, me he arrepentido y ahora tendré que quedarme sola para toda la vida. Y créeme, esto me dolió muchísimo. Y más cuando estás comenzando en este camino, que es un camino, yo digo que para mí ahora yo lo veo fácil, pero antes no, porque antes era restricciones, no, no puedes hacer esto, no, mira, tienes que hacer esto, no, porque, madre mía, o sea, yo digo, y no conoces la palabra de Dios y te encuentras con personas como estas que quizás aún por falta de conocimiento pueden ser de tropiezo para ti. Pero un día algo cambió, algo pasó, y más estudiando la Biblia, conociendo su palabra, teniendo esa relación con Dios y también teniendo libros como este, diciendo, Señor, pero esto es así. Revélame, dime, ¿qué es esto? Cuéntame, y pensé, Dios no solo restaura matrimonios, porque me ha dado una promesa, sino Dios restaura también personas. ¿Y por qué no lo puede hacer conmigo? Y a veces la restauración no es volver con quien fue, sino aprender a amar diferente de hoy en adelante. Y esto fue lo que aprendí. Y gracias a este divorcio, gracias a esta rotura, gracias a este pacto roto, Dios me está bueno, voy a decirlo de otra forma. Dios me reconstruyó por dentro primero. Y aún yo continúo dejándome guiar por Él. Y también me reconstruyó desde el llanto y también desde el silencio. ¿Por qué digo esto? Porque he entendido que no estoy marcada por el divorcio. Estoy marcada por la gracia inmerecida de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que no ha sido por mis propios méritos, sino por los méritos de Dios, porque mi historia, mis decisiones, mi carácter lo muestran a Él, porque Él ha intervenido con bondad inmensa. Mi vida, aunque tuvo errores, caídas, meteduras de pata, está marcada por la gracia de amor de mi Dios. Aleluya. Dios me volvió a levantar, me perdonó, me limpió y me está usando para algo bueno, dejando una señal visible de su obra en mí. Y con eso, mis queridos oyentes, me basta. Si tu historia pasó por el divorcio, no estás fuera del plan de Dios. Él no desecha lo que se rompe, Él lo transforma. Gloria a Dios. Y el matrimonio fue
es y seguirá siendo un pacto santo. Pero cuando fallamos, su gracia no se cancela. Jesucristo vino precisamente por los corazones quebrantados, por los que amaron mal, por los que se equivocaron y aún así quieren hacerlo bien de nuevo, gloria a Dios. Así que antes de mirar atrás con culpa, mira hacia adelante con fe, porque el mismo Dios que bendijo tu primer sí, también puede escribir un nuevo comienzo. Y si tu corazón vuelve a Él primero, ese es el primer paso que tienes que realizar. Recuerda, no hay historia tan rota que Dios no pueda convertir de agua en vino. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Aleluya. Tu historia no terminó. Dios recién está empezando. Pues hasta aquí, mis queridos solteros preciosos. Gracias por estar aquí conmigo. Si te tocó este episodio, tu corazoncito, compártelo con alguien que necesite esperanza, necesite esa fe. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram de Podcast de Agua en Vino Oficial, en Spotify y en YouTube con el mismo nombre. Y si andas por Madrid, si vives aquí, pues te invitamos a nuestro canal privado de Telegram, donde puedes compartir tu fe como soltero cristiano. Es un lugar seguro para compartir. Busca el formulario en la bio de nuestra cuenta de Instagram y también te estaremos informando del estreno de nuestro grupo en Facebook. Y nuestro hashtag de hoy es restauración, nuevo comienzo y gracia de Dios inmerecida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao, mis solteros preciosos. Besitos. Feliz semana para todos y muchas bendiciones. Hasta la próxima.